Reanudamos y queremos tratar este tema preocupante del caso de las ejecuciones masivas que se están dando en algunos lugares, de jóvenes por otros jóvenes, y además con el agregado de que ahora se está asesinando a quienes tratan de salir del vicio. Así es, y antes se hablaba de que solamente era en algunos estados, lamentablemente se está diversificando, cada vez vemos que ocurre en otras entidades, y bueno, el hecho de que sea aquellos que quieren rehabilitarse de alguna adicción, pues es más grave la situación. Ya había antecedentes de que se habían ejecutado, sobre todo en Chihuahua, a quienes estaban tratando de readaptarse y volver a dejar el vicio de las drogas. Sin embargo, hubo dos matanzas en Tepic y Tijuana, ligadas exclusivamente con la gente que está readaptándose, rehabilitándose, y esto sí es una variable del crimen que preocupa mucho. Pues sí, porque realmente son amenazas a la gente de que tiene que seguir siendo adicta para que tener un mercado cautivo donde ellos puedan seguir vendiendo estas drogas, estos estupefacientes, y lamentablemente también lo que estamos viendo es que las autoridades siguen rebasadas y que no han podido hacer nada para evitar estas masacres. Ya, además de que no pueden prevenirlos del delito, evitarlos, está el caso de que no hay también una política integral de rehabilitación de quienes ya tienen el problema de las adicciones, y ni lo evitan ni lo rehabilitan. Entonces estos esfuerzos que se están dando, donde se han dado las ejecuciones, son de privados, son cuestiones de particulares, no del gobierno. El gobierno no tiene una política ni para evitarle las adicciones ni para rehabilitar a los que caen en ellas. Y la verdad es que esta situación ya parece insostenible, van a tener que establecer algo que es la exigencia, ¿no?, hacia las autoridades federales principalmente, pero también a los estados, de que exista una coordinación entre ambos y ayuden a prevenir primero y a solucionar e incluso a castigar a quienes cometen estos delitos. Y también en los municipios, ¿no? Y el caso, por ejemplo, es lamentable que jóvenes de entre 15 y 25 años vayan y ejecuten despiadadamente a otros jóvenes entre los 15 y 16 años. Lo que estábamos el otro día platicando, ¿no?, de la cuestión de los que no trabajan ni estudian, y que al final de cuentas muchos solo tienen esa salida, ¿no? Así es, de hecho hubo una cumbre de negocios donde vino el escritor Carlos Fuentes y les hizo una advertencia a las autoridades muy clara de que se tienen que cuidar a todos los jóvenes menores de 30 años porque ellos tienen dos opciones, la educación y el trabajo o el crimen organizado, y entonces tiene que haber oportunidades para que no escojan el crimen. Sí, porque desafortunadamente no tienen oportunidad de trabajar ni de estudiar. Ya examinamos en un tema, ¿te acuerdas la otra vez? Así es. Y también en la cuestión de los hundimientos, ¿no? Lo que está manifestándose ya la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que al final de cuentas están hundiendo la tierra, como pasó en esa la semana pasada. Sí, así es, afectó a muchísimas casas, a muchas familias. Lamentablemente, la verdad es que fue algo alarmante. Primero se pensó que habían sido explosiones, después ya se vio que eran hundimientos, y pues bueno, esto habla otra vez de dónde se construye, dónde se permite, ¿no?, que se habite la gente. Y sobre todo que estén construyendo, que estén demandando más agua, que ya no existe esta agua superficialmente, y tengan que sacarla del subsuelo, y esto es lo que está provocando los hundimientos, ¿no? Debilitando precisamente, sí, la tierra, ¿no? Y bueno, también para mencionar que la semana pasada los diputados aprobaron modificaciones a la ley del agua para que a partir del siguiente año se establezca que la gente adquiera medidores electrónicos inteligentes, es decir, medidores que van a evitar que usted pague una cuota fija de agua, y que lo que ellos buscan supuestamente es que pague el consumo real que tiene. También es para hacer conciencia a la gente, para que ya no gaste tanto. Lo malo es que, bueno, los medidores salidos de fábrica van de 1,000 a 1,200 pesos, pero ya instalados suben a casi 3,000 pesos, lo cual también va a dificultar que muchas familias puedan adquirirlos. Sí, una medida quizá necesaria, quizá conveniente, quizá útil para todos, sobre todo justa, porque nadie va a pagar de más ni va a pagar de menos, pero el problema está en que si muchas personas, un alto porcentaje de los usuarios no van al corriente con sus pagos porque no tienen ingresos suficientes para pagarlo, pues menos van a tener ahora para pagar un medidor, ¿no?, por muy necesario que sea. Aquí los ayuntamientos, bueno, van a tener que hacer algo. Ellos finalmente tienen la oportunidad ahora, les están dando el aval de que puedan endeudarse para adquirir estos aparatos y que puedan dar algunas opciones a los ciudadanos, es decir, que las puedan ir pagando en diferentes exhibiciones o incentivos. También ellos tienen el incentivo de que, bueno, si entre más medidores tengan, pueden alcanzar descuentos hasta el 10% en el agua en bloque que pagan a la CAEM. La otra dificultad, no sé cómo le van a hacer, porque el agua medida, pues tú no puedes pagarla por anticipado, como ocurre actualmente, que tú puedes ir, tienes tus buenos descuentos, y te quita el problema de ir cada 2 meses a pagar, ¿no?
Sí, la verdad es que es difícil. Primero tendría que tener este medidor y ya posteriormente pues ir cubriendo. Y además para que uno vea realmente cuánto gasta y tratar de disminuirlo, porque el agua se está acabando, es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y que no nos vamos a cansar de advertirlo porque es una realidad alarmante. Y esto debe ser con medidores o sin medidores. Todos tenemos la obligación de ser muy racionales en el gasto del agua porque es poco y se está acabando. Así es, y por último nada más señalar que bueno, la semana pasada sí se aprobó esta ley SIMI que se menciona, que es decir, que cuando el IMSS no tenga las medicinas, le den a usted una receta y se pueda surtir en farmacias privadas. Un verdadero negocio parece para las farmacias privadas. Sí, porque lo que aquí deben obligar al Instituto Social que tuviera el 100% el abasto, ¿no? Si no lo fortalecen, sí. Y finalmente pues todo se va a pagar del erario público, y la cuestión aquí pues es que al ir a una farmacia privada seguramente va a salir más cara la medicina que si la adquiriera en el seguro. Sí, claro. Porque les dan precios especiales. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer como siempre mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Los dejamos con Giovanna y nosotros seguimos por internet. No, esto de los jóvenes ejecutados que se estaban rehabilitando, a mí me parece que es un tema delicado, muy grave, preocupante, porque se está, lo que tú decías hace un rato, está viéndose que tampoco se les permite a la gente, ya dicen que el que entra a la cuestión de la delincuencia organizada ya no sale, cuando menos no sale vivo, no sale muerto, sale a la cárcel, pero ahora se trata que ni siquiera los que son afectados por las adicciones pueden dejar sus adicciones. Sí, es una amenaza terrible lo que está sucediendo. Evidentemente es un mensaje para todas aquellas personas que son adictas de que ni se atrevan a dejar las drogas porque si tratan de rehabilitarse van a ser asesinados. Por una parte, por la otra también esto de que con toda la impunidad del mundo vayan y ejecuten a tantos y no les pase nada, ni las autoridades ni evitan el problema, ni tampoco van y los detienen y los castigan, ¿no? Estamos viviendo en esos estados, cuando menos en esas regiones, ahí sí no existe el Estado de Derecho pleno, cabal, como lo señalan los teóricos precisamente de la Constitución del Estado, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble la impunidad en la que estamos viviendo, primero porque asesinan a grupos, ya no solamente son una, dos, son grupos de personas muy grandes, y por supuesto no han sancionado a ninguno de esos asesinos que han colaborado, ¿no?, en esas masacres. Sí, el presidente de la República tiene la atención de condenar cada vez que ocurre una masacre, ¿no?, y ofrecer apoyo a las autoridades estatales, pero ni se evita, las matanzas se vuelven a repetir y los asesinos, los autores siguen también libres. Y las autoridades no sabemos qué está pasando con ellas, o dónde está, o estaba la policía cuando está ocurriendo esto, porque ni se dan por enterados, ni hay persecuciones. De verdad que es increíble la impunidad con la que están trabajando, lo cual hace pensar que parece que hay colaboración. Evidentemente no estamos hablando de que haya colaboración con un gobernador o con el presidente, pero sí con los cuerpos que están por ahí, que o tienen miedo tal vez y tampoco se quieren meter en problemas, no sabemos. En esos ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, como Monterrey, como algunos de Tamaulipas y Sinaloa, ahí sí el Estado no está cumpliendo con su papel de que dicen que es el que tiene el monopolio. Los dos monopolios debe tener el Estado. Uno, el uso legítimo de las fuerzas para imponer el orden, para aplicar la ley, y la otra, el cobro de impuestos. Ahí en todas esas ciudades hay un cobro de extorsiones que ya es sistemático, ya no es aislado, sino que todos tienen que pagar una contribución como si estuvieran pagando el gobierno, a veces más todavía. Entonces, en los dos aspectos está fallando el Estado de Derecho. Parece que se está siendo sustituido por el crimen organizado, ¿no? Porque está adquiriendo lamentablemente un poder tremendo que lamentablemente no ha sido posible disminuir. Y bueno, que es un problema también pues que data de años también, no vamos a decir que llegó este gobierno federal y que con él surgió. Evidentemente con la lucha que inició Calderón pues sí hay un mayor brote, porque pues los encara, pero es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo, que se dejó crecer demasiado y ahora parece que está rebasando en muchos aspectos a las autoridades. La otra modalidad también que han incorporado a la delincuencia organizada es que eso de torturar frente a las cámaras a sus víctimas, hacerlos confesar de complicidad de las autoridades, a lo mejor es real o a lo mejor es falso, pero cuando ven el caso de la directora del penal de Gómez Palacio, fue detenida y fue investigada y ahora ya fue consignada y tiene auto de prisión, porque una de las bandas rivales a las que iban a asesinar afuera fue la que detuvieron a uno de los de adentro y fue la que dijeron lo que estaba pasando, que los presos salían a ejecutar, ¿no? Pero a través de las interrogaciones, los interrogatorios que hacen los criminales, son los criminales los que están investigando en lugar del Ministerio Público.
Sí, eso, y precisamente porque es una banda a la cual afectan los intereses, porque están beneficiando a otra. La verdad es que sí, la situación es muy difícil y pues no sabemos qué vaya a pasar, hay mucha incertidumbre porque además estos problemas parece que se están reproduciendo en diferentes partes del país. Y también el impacto que tienen en los propios medios, este tipo de material que luego difunden en internet y que los medios se ven obligados a difundirlo porque tienen interés noticioso y se están de alguna manera convirtiendo pues en cajas de resonancia en función de su papel, digo, porque es su papel informar, no pueden ocultar lo que está ocurriendo, pero también los criminales ya están utilizando los medios para dar a conocer sus mensajes. Sí, ya lo hemos visto con los las mantas que salen, también estas o cartulinas que dejan con mensajes muy específicos hacia ciertas personas que bueno se van reproduciendo y que lo cual también ha sido cuestionado. Y ahora el involucramiento de las autoridades a través de las confesiones de los propios criminales, a quienes detienen otros criminales y los tienen amenazados con armas, ¿no? Como estamos viendo el caso del hermano de la que fue procurador de Chihuahua. Sí, situaciones cada vez más pues graves, más fuertes, las cuales lo que extraña también pues es la ausencia de una autoridad, y estamos hablando de autoridades de los 3 niveles, porque no es nada más echar que son delitos federales, bueno, finalmente están para prevenir delitos también policías municipales y estatales, y ninguna de las 3 está cumpliendo. Sobre todo porque estamos viendo claramente que no está cediendo la presencia de la droga en las calles, no está reduciéndose el número de los que caen en las adicciones, al contrario, está creciendo el problema y el combate, que es indiscutible que es procedente combatirlo, no solamente es procedente, no solamente es correcto lo que está haciendo el presidente Calderón de combatirlo, es su obligación ineludible hacerlo, eso sí, pero hay que discutir y cuestionar y examinar, incluso reflexionar autocríticamente si está haciendo como debe ser para que tenga éxito. Sí, cuál es la estrategia que se tiene que seguir, y también esto pues nos lleva a toda esta situación. Ha generado que se abra otra vez el debate de la legalización, por lo pronto, de la marihuana. Y bueno, aquí también hay una nueva alerta. Ha habido algunos especialistas que han señalado ya que el hecho de hablar de legalizar la marihuana también genera que los niños o los jóvenes, entre más jóvenes, piensen que, bueno, si se habla de legalizarla es porque no es tan mala, porque puede ser una droga pues menos dañina quizá, y esto genera pues que la adicción también se produzca en edades más tempranas y que crezca el número de adictos. Sí, como que si legalizándola y fumándola se resolviera el problema. Yo creo que esto hay que verlo con un enfoque más integral, sobre todo, que involucre la cuestión del desarrollo económico, el desarrollo social, la posibilidad de estudios y de trabajo y de empleo para los jóvenes, una serie de cosas, y desde luego evitar precisamente las adicciones, no fomentarlas, y también rehabilitar a los que están en el problema, y eso no se está dando en el país. Rehabilitar, protegerlos, claro. Porque ahora ya vimos que lamentablemente están en riesgo, y que las autoridades hagan su trabajo, que prevengan los delitos, que prevengan este tipo de masacres que no pueden seguir ocurriendo. No puede ser que todos los días nos despertemos viendo que están asesinando gente sin que pase nada, sin que sean detenidos los culpables. Sí, lo que pasó además con las trabajadoras maquiladoras, asesinan a jóvenes mujeres en un autobús, imagínate, ¿no? Entonces, con una impunidad preocupante y grave. Así es, pero bueno, pues la situación es muy difícil, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Esperamos que el año no termine tan sangriento finalmente, ¿no? También que pueda mejorar este panorama, claro, para el siguiente 2011, que cada vez está más cercano. Además, otra cosa también, hoy empezó el horario de verano, ¿no? del sábado, del domingo. Ayer domingo. Pero es el primer día hábil que se está llevando. Sí, que para mucha gente pues esto es muy agradable, porque finalmente es una hora, ya no es retrasar, sino es adelantar el reloj. Bueno, finalmente le genera beneficios, porque la verdad es que hace mucho frío, sobre todo ya por las mañanas y por las noches, ¿no? Sí, es que este horario que ya tenemos hoy es el horario normal de siempre. Y el horario que tendríamos que tener siempre. El que teníamos siempre, después es el que se cambia, que se modifica, porque este es el normal, ¿no? Entonces, sí, también como el propio organismo lo asimila más fácilmente. Y ya se habla mucho, otra vez sigue insistiendo, de que unos grandes ahorros, la verdad que yo no lo veo, pues. Pues no parece haber un gran impacto, pero bueno, finalmente el mayor impacto parece estar en cada persona que se molesta, con los cambios, por supuesto, que se suceden en abril, sí, y que siempre está, por fin llegó el otro cambio, ¿no? Claro, pero bueno, le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, y los esperamos la siguiente semana.